Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, voy a tratar de hacer este live un poquito corto sobre las verdades amargas. Hay verdades amargas, incómodas, pero hay que decirlas. No porque no se digan van a cambiar las cosas. Lo primero que quiero es referirme al tema de Chile. Sí, el tema de Chile, donde ayer hubo un plebiscito y casi el 80% aprobó cambiar la constitución. Bueno, ese con el mismo discurso que aquí se tuvo por allá en el año 98, 99, de cambiar la constitución para destruir al país. Como que si los problemas de los países fuesen de las constituciones. Los países no resuelven sus cosas con una constitución. Los países resuelven sus problemas más que con leyes, con disposición y voluntad de cambiar las cosas. En Chile, mal que bien, venían funcionando todo, o viene funcionando todo, la seguridad social. Bueno, el sueldo mínimo allá en Chile, por decirle algo, en comparación con el sueldo mínimo acá, es aproximadamente $400. Aquí el sueldo mínimo es $1. Allá, y eso que Chile no tenía las riquezas, o no tiene las riquezas que tenía Venezuela, petróleo, todo esto. Allá más que todo la riqueza de Chile es del ahorro, de la minería, donde invierten mucho en tecnología y en educación. Aquí lo que hicieron fue destruir, acabar y robar, acabar las industrias y robarse todo. Bueno, allá en Chile no falta la gasolina. Aquí nosotros, supuestamente un país petrolero, que no producimos petróleo y no producimos gasolina. ¿Y para qué le voy a explicar todo esto? Y esto sin hablarles de la electricidad, ni el agua, ni nada de estas cosas. Bueno, los chilenos tenían una constitución que el principal protesta o la iniciativa para cambiar la constitución o para un proceso constituyente es que supuestamente esa constitución es muy difícil cambiarla. Bueno, ahí caeríamos en el concepto de constituciones pétreas o rígidas, como es la nuestra, la venezolana. Pero sin embargo, decían que era muy difícil, pero más que todo querían cambiar la constitución porque decían que esa constitución era producto de una tiranía, de un gobierno dictatorial como el de Pinochet, que bueno, que había que cambiarla. Bueno, con ese discurso tuvo dos reformas esa constitución chilena. Una primera reforma, no sé, por allá a finales de los 80, donde se estableció, porque en esa constitución, la que ahora va a ser cambiada totalmente con el proceso constituyente, habían algunas cosas incómodas quizás. Primero se eliminó de la prohibición que existía en esa constitución de los partidos marxistas, ¿ok? Cosa que fíjate, interesante era, pero lo eliminaron, ¿no? O sea, no se permitía en Chile partidos con ideologías marxistas. Luego hubo otra reforma, creo que en el año 2005, esas fue otras luchas, que bueno, que eso no puede ser. Allá había la figura de los senadores nombrados, creo que por la Corte Suprema y también nombrados por la Fuerza Armada. Es incómodo, ¿verdad? Los senadores no tienen por qué ser nombrados por estos poderes, primero por el estamento militar y segundo por el Poder Judicial. Los senadores deben ser representación de la manifestación o de la expresión popular. ¿Ok? Bueno, eso lo modificaron. Pero ahora se han empeñado en seguir diciendo que la seguridad social en Chile no sirve, tal, qué sé yo, y lo otro. Yo hablaba con uno que defendía ese proceso constituyente o ese proceso, ese plebiscito del día de ayer, le decía, no sirve la seguridad social de Chile. ¿Ustedes te gustaría un proceso constituyente donde se ufanó mucho Chávez y todo esto de haber cambiado la constitución y tener una constitución más humanista, de avanzada en derechos humanos, y compara la seguridad social chilena y compara la seguridad social venezolana? Uno me decía esta mañana, sí, pero es que ustedes los venezolanos tienen una pensión cuando salen jubilados de la mitad del sueldo mínimo.
yo le decía, oye, la verdad que ustedes no saben lo que están hablando. ¿Saben cuánto es el sueldo mínimo aquí? Bueno, $1. Allá en Chile, $400. Y en sí, mire, en el pueblo más pueblito que ustedes se imaginan, tienen tremendo hospital. Vea un hospital de la capital de Venezuela. Cualquier hospital en Caracas, cójanlo. Cualquier hospital de un pueblito Chile es mejor que el hospital más importante de Caracas. Es que estamos hablando. Pero bueno, como nadie aprende en cabeza ajena, y ese discurso populista, ese discurso izquierdoso, ese discurso comunista, pareciera que florecer en aquellas partes donde no se han vivido cosas tan trágicas como la que hemos vivido en Venezuela. De hecho, lo vivimos nosotros en el 98, que era fácil alimentar el odio, el resentimiento. No sé, tú tienes porque yo no, si tú tienes tú es porque me lo robaste. Ese es el tipo de discurso, es un discurso que con ese discurso los izquierdistas lo venden y lo compra la gente y le hacen grave daño al país. Profesor, en Chile el promedio, aquí está IPALSA, el promedio de lo recibido por un pensionado en Chile es de 130.000 pesos, cuando el salario mínimo es de 300.000 pesos. ¿Ok? ¿Eso equivale a cuánto? 301.000 pesos, el cambio, $300, 280, $250. Bueno, calcúlelo aquí. ¿Ok? Si en Chile la pensión es la mitad del salario mínimo, así es. Y sin embargo el salario mínimo allá es 200 veces más que el salario mínimo aquí. Eso es para compararlo. Y el potencial de producción que tiene Venezuela, por supuesto que no lo tienen nuestros hermanos chilenos. Me preocupa Chile, porque Chile, que es un país de 19 millones de habitantes, y tiene aproximadamente 400.000 venezolanos, que es la principal colonia extranjera que hace vida ya en Chile. Muchos compatriotas venezolanos que se han ido durante todo este tiempo y bueno, y huyendo del comunismo, huyendo de estas cosas, y fíjense ustedes dónde fueron a parar. Me dicen algunos que están viviendo como un déjà vu. Okay, que esto que están viendo en Chile desde el año pasado es casi lo mismo que se ha vivido aquí en Venezuela. Bueno, desde luego, esto va a ser un proceso. Una de las cosas que también estaban protestando para cambiar la Constitución era para que se elaborara y eso lo ganó ayer también ese referéndum, que los constituyentistas se elijan de manera paritaria. Cuando es paritaria, mitad hombre y mitad mujer, como que si la condición o el sexo le dé a un hombre mayor conocimiento que una mujer. O sea, por un lado buscamos la igualdad, reconocemos la igualdad de los sexos, protegemos la igualdad, y por otro lado queremos empeñarnos en diferenciarnos en 50% hombre y 50% mujer. ¿Por qué no puede ser el 100% mujeres o el 90%? O sea, la gente debe, no por su sexo, sino por su conocimiento. Y mire, mujeres son brillantes. Bueno, puede haber hombres más brillantes que mujeres, como muchísimas mujeres más brillantes que hombres. Entonces eso no tiene nada que ver para legislar, ¿ok? Que sea un hombre o sea una mujer. Eso está en el talento, eso debe estar claro. Bueno, pero los chilenos, y eso es como movimientos que están, no sé, recorriendo el mundo, ¿no? Lo de la paridad de sexo. Bueno, eso se logró ayer. Esos constituyentes, porque ahora viene otro proceso. Creo que en el mes de abril los chilenos tienen que ir a las urnas electorales para elegir de manera paritaria los constituyentistas que van a elaborar la Constitución. Y la Constitución la deben hacer en un lapso, creo que de 6 meses, pudiendo prorrogarse ese lapso por 3 meses más. Es decir, esa Constitución se van a elegir a los constituyentes en abril del año que viene. Probablemente en noviembre, en diciembre esté listo el proyecto de Constitución, y luego debe someterse eso que elaboren nuestros hermanos chilenos o los constituyentistas chilenos a un referéndum aprobatorio. Debe ser a principios del año 2022. Es decir, el año 2021 va a ser de elecciones de constituyentistas y de elaboración, discusiones, trabajando paralelamente el Congreso, me imagino yo.
No vaya a ser que estos constituyentistas lo eliminen. Bueno, después se someterá a votación en enero, febrero del año 2022 y un nuevo texto constitucional chileno donde se establezcan algunas cosas de la seguridad social, quién sabe hablarán de la pensión, pero es que usted no, ¿qué hagan usted con constitucionalizar algo, ¿okay? Establecerlo en la Constitución si no puede producir, ¿okay? Lo necesario para garantizarle el derecho a la vivienda? Aquí está garantizado el derecho a la vivienda en Venezuela. Tienen derecho a la vivienda la cantidad de personas, el derecho a la salud, yo diría el derecho a la curación. ¿Está garantizado el derecho a curación para los venezolanos? Claro que no, no está garantizado. Tan no está garantizado que cualquier ciudadano que va a un hospital público, bueno, las mujeres que van a dar a luz tienen que llevar todo, hasta la bata del médico, la sutura, el alcohol, todo. Igual alguien se va a operar en un hospital, tiene que llevar todo, hasta la prótesis, todo. Entonces está garantizado el derecho al trabajo, a una vida digna. No, vale, no está garantizado. Aquí la gente vive en la indigencia. El 90% de pobreza tenemos en Venezuela. Bueno, eso me preocupa. Eso me preocupa por Chile, me preocupa por mí, me preocupa por mis compatriotas que están en Chile y me preocupa por la estabilidad y la paz de este continente, desde luego, y por mi misma concepción de política sobre qué debe ser, cómo debe estar conformado pues el estamento político y los gobernantes en los países. Bueno, pasada esa verdad amarga que vivimos en Chile allí, el día de ayer, vamos a pasar a otra verdad incómoda, pero no porque sea incómoda deja de ser verdad. Es, por ejemplo, yo ayer vi algo que me preocupó, pero me preocupó en el siguiente sentido. Supuestamente no, el 6 de diciembre se va a realizar un fraude ahí, una cuestión, un proceso que han llamado un proceso electoral, donde se van a elegir a los sustitutos de esta Asamblea Nacional. Eso es un hecho que, o sea, irrebatible. Eso va a ocurrir el 6 de diciembre. ¿Ok? Que se decidió no participar en esa elección. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, ayer hubo lo que denominaron un simulacro. O sea, un simulacro de ese simulacro del 6 de diciembre. Un simulacro, pero en ese simulacro, les confieso, no sé si eran imágenes trucadas o no, pero vi gente, una gentecita, personas mayores, muchas, pero capacidad de movilizar que no existe en la oposición. No existe. Desde luego, los movilizan con el chantaje, los movilizan con la extorsión, los movilizan que si no van a ese simulacro le quitan la pensión, X, sea como sea, tienen esa posibilidad. Aquí dice Sutriquiti. Aquí en Venezuela solo la Asamblea Nacional Constituyente tiene dos trabajos: hacer una nueva reforma. Allá en Chile permite suspender parlamento en funciones. Bueno, esperemos que no. Entonces vi una movilización. Aquí en Venezuela también veo con preocupación y de verdad que la picardía que tienen estos tipos, los que le han denominado la mesita, los que dicen ser de oposición pero van a asistir a ese fraude electoral del día, o esa farsa electoral del día 6 de diciembre. Yo he visto personas, al menos en las fotos o en sus recorridos o en algunas imágenes, que, bueno, los candidatos, que supuestamente de Acción Democrática y de esta gente que dice ser de oposición, pero no son de oposición, con mucha gente también, con franelitas nuevas, y yo tengo la plena seguridad que ahí hay como una especie de convenimiento entre el régimen y esos partidos que dicen ser opositores para llevarle gente también, para dar la apariencia de que estamos en democracia, hay normalidad y hay un proceso electoral el 6 de diciembre. Entonces, por eso uno ve en esas concentraciones de la oposición, ¿cómo le dicen? Los alacranes, gente, con más gente inclusive a veces que con los que supuestamente son la verdadera oposición. Eso quiere decir que estamos muy mal. Pero por otro lado yo veo encuestas donde más del 80% no está de acuerdo con el gobierno, pero no quiere decir que esté de acuerdo con la oposición.
que no está de acuerdo con nadie, porque no hay un liderazgo que haya emergido para conquistar o conducir ese descontento, que ese descontento por lo pronto se reduce a lo más mínimo, a lo más básico, no al gobierno en sí, sino que si no tengo gas, no tengo gasolina, no tengo luz, no tengo agua, no tengo cosas, y no nos vamos al fondo o a la verdadera causa de estos problemas, que es el sistema, que es el gobierno, pero no hay cómo canalizarlo esto. Y aquí tenemos que hacer también mea culpa, ¿ok? Quienes no estamos de acuerdo con el gobierno, no estamos de acuerdo con esta oposición o el régimen, o no estamos de acuerdo con esta oposición, ¿qué nos pasa? Que no hemos sido capaces de convencer o aglutinar a esas personas o a organizar a esas personas que, como nosotros, no estamos de acuerdo ni con la oposición, esta oposición que aparece como vocera, que es la que ha venido conduciendo o dado los lineamientos durante estos 20 años, ni tampoco están de acuerdo con el régimen. Entonces, ¿qué nos ha pasado? También tenemos que revisarnos, ¿ok? Porque la culpa es el régimen, ok, la culpa es la oposición también, y quien no es el régimen, no es la oposición, y nosotros no tenemos culpa ahí. Yo creo que sí, quizás uno en particular no, pero en conjunto sí tenemos mucha responsabilidad, porque no nos hemos sabido organizar. Yo lo creo así, ¿ok? Yo lo creo así y no me da pena decirlo, no tengo complejo en decirlo. Entonces tenemos que ver qué nos está pasando. Por ahí también dice, y ya todos sabemos que solos no podemos, ok, solos no podemos. Y entonces, ¿cómo podemos? Entonces tenemos también que despojarnos de cualquier complejo para decir cómo podemos. Venezuela es signataria de tratados, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿ok? Venezuela supuestamente tiene una Asamblea Nacional con mayoría opositora, aunque ya yo dudo que sea oposición la mayoría, porque ha hecho todo lo posible para no derrocar la dictadura o la tiranía. Ha hecho todo lo posible para que no cese la usurpación, para ponerlo en términos o en palabras de esta gente. No ha hecho absolutamente nada, o poniéndolo de manera activa, no ha hecho absolutamente nada para desalojar a los tiranos del poder. Me dirán, ¿pero cómo? Oye, buscando las herramientas, hablando sinceramente, buscando los posibles aliados, en lugar de estar nombrando embajadores y tal. Lo único que ha hecho la Asamblea Nacional es precisamente cuestiones que tienen que ver con la erogación de dinero, pero no actos de gobierno. No ha hecho absolutamente nada. Después de haber desconocido por inconstitucional una deuda o la reestructuración de la deuda en el año 2016, bueno, apenas ganó, Guaidó se encargó de la presidencia, a los meses, ¿qué fue lo que hizo? Ordenó, los mismos diputados, porque no fue Guaidó nada más, los diputados, con la excepción de la fracción 16J, ordenó pagar los intereses de una deuda que ellos mismos habían dicho que era ilegal, inconstitucional, y no fueron conchitas de ajo, fueron 71 millones de dólares, ¿ok? Porque bajo el pretexto de que si no se pagaba se perdía Citgo. ¿Y qué pasó con Citgo? Ya vino una decisión que falló en contra de los intereses de Venezuela. Mire, hermano, aquí los que están haciendo, aquí dos clases políticos, ¿okay? Los políticos que están enchufados en el gobierno, los chavistas, los sinvergüenzas, como ustedes lo quieran denominar, pero también muchos sinvergüenzas que se hacen pasar por opositores y también hacen de la política su negocio. Y hay los políticos románticos que por lo general casi nunca llegan al poder. No llegan al poder porque qué difícil, por lo general, ¿okay? No digo que no, o sea, que vamos a cejar o renunciar a los ideales. Bueno, lo que tenemos es que convertirnos en predicadores de la palabra donde estemos. Pues así las cosas también ahora. Yo no pensaba hablar de estas cosas, pero yo no juzgo, y aquí para la última verdad amarga, yo no juzgo que se haya fugado, oído o marchado Leopoldo López. No lo juzgo. Fíjense lo que les voy a decir. No lo juzgo por la sencilla razón
de que un político le gustaría, así se haya hecho negocios, haya estado cómodamente económicamente, bueno, haya enchufado a la gente, le haya conseguido dinero a la esposa, lo que ustedes quieran, pero no tenía esa capacidad de desplazarse con libertad. Ahora se fue y punto. Y no lo juzgo, no lo juzgo. Lo que sí no me gustaría es que ese señor que se fue, que después se juzgará si es algo contrario a la justicia, o mejor dicho, a las normas. Si hizo algo malo, en algún momento se juzgará cuando tengamos Estado de Derecho. Por lo pronto no lo juzgo. Ya está, se fue y punto. Cada quien tiene derecho a buscar la libertad. Que si fue negociado o no, yo creo que fue negociado. Si no fue negociado, fue permitido. Mire, que si se fue por Colombia, son 1000 kilómetros, ¿cómo se fue? O sea, no fue un Pedro Pérez, el que se fuera fue Leopoldo López. Que si hubo complicidad. Lo que sea, ¿ok? Lo que sea. El tipo, los vuelos están cerrados y el tipo voló para Uruguay y después para España. O sea, no, a mí no me van a estar. Pero bueno, el punto es que aquí no me vengan a dar directrices desde ningún lado. No vaya a pensar que ahora, como se le venció o se le va a vencer el 5 de enero el periodo constitucional parlamentario a esta Asamblea Nacional, bueno, ahora ellos piensen montar en gobierno en el exilio, porque ya no tienen aquí el hemiciclo para decir que es el gobierno de transición, que nunca fue ni de transición ni fue gobierno, solamente un despachador de factura y un ordenador de pago. Bueno, ya ustedes saben qué pago hacía. Así las cosas, yo presiento que esa fuga o esa escapada o esa huida no sé, nos imaginamos, yo me imagino que pronto dará una rueda de prensa este caballero Leopoldo anunciando la constitución de algún gobierno, porque ahora es el comisionado especial de Juan Guaidó. Mire, hermano, mientras nosotros, ese 80% que no está ni con esa oposición, yo lo que lamento aquí, antes de decir lo del 80%, es que hay gente de buena fe, ojo, de buena fe, que cree que lo que está diciendo la gente esta de la oposición es lo que tenemos que hacer. Hay gente, poca, pero existe. Ojo, y de buena fe, cuando digo de buena fe, personas que yo conozco, personas que sé que son sanas, que sanas desde el punto de vista de su honestidad, ¿ok? Bueno, lo siguen y punto, siguen el G4 y punto. Y qué difícil nos resulta a nosotros convencerlos de que están siendo engañados. Qué difícil. Como decía don Miguel de Unamuno, es más fácil mantener a la gente en el engaño que convencerla que han sido engañados. O la gente cree solo lo que quiere creer. Y eso es lo que está, o solo se convence de lo que quiere convencerse. Y así estamos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que hacer este 80% que no está ni con esa oposición ni con ese régimen. Ese 80% que ahorita lo que ve son sus necesidades básicas, cómo cubrirlas, que no le importa si es 8 o es 80, si es izquierda o es derecha, sino cómo logramos organizar ese 80%. Nosotros lo que tenemos es, primero, que hablar siempre con la verdad, decir las cosas como son. Si no, solos no podemos, entonces ¿cómo podemos? Podemos es acompañados, pero ¿acompañados con quién? Si aquí la Fuerza Armada obedece a un pranato, bueno, entonces acompañados, haciendo valer los tratados internacionales. Cuando yo digo esto, lo digo de manera argumentada. Nosotros somos signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Es que acaso nos cuesta decir que estudiando la estabilidad del continente, estudiando lo que representa una Fuerza Armada que no le obedece al comandante jefe, porque supuestamente el comandante jefe es Juan Guaidó, porque es el presidente interino, que no es presidente interino de nada, porque no ha hecho ningún acto de gobierno, pero valiéndonos de esa hipótesis, constitucional, entonces tenemos, si la Fuerza Armada no le obedece al comandante en jefe,
la Fuerza Armada venezolana representa un peligro para la estabilidad del continente. Y siendo eso así, leamos el artículo 6, leamos el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y apelemos entonces a posibles aliados, a otros signatarios, Colombia, Brasil, o que gente que le venga esa brisa bolivariana, esa brisita de la cual habla el régimen, y países, sí, son 34 países en la OEA, pero no todos los 34 países son signatarios del TIAR. Eso lo conforman, creo que 14 o 16 países en este momento el TIAR. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, tampoco es necesario que sean todos los países con los que en realidad vean en peligro su soberanía. O es que aquí no hemos dicho, yo no, lo ha dicho un gentío. Aquí se violan los derechos humanos, no lo digo yo, lo dijo la ONU, que dicho sea de paso, en ese Consejo de Derechos Humanos está la representación de Cuba, China y Rusia, que yo tampoco creo en esos organismos, pero para decírselo, pues. Entonces, si aquí se ha dicho que hay santuarios, ¿okay?, del ELN, de la FARC, del Hezbollah, de Hamas, de grupos irregulares, de colectivos, díganme ustedes si somos, lo digo yo como Estado, como gobierno, un peligro o no para la estabilidad del continente. ¿Es que acaso no podemos decir eso? Eso no lo podemos decir. Mientras no se conforme la coalición militar internacional y donde exista el convencimiento de la gente venezolana y que convenza a los pueblos vecinos del peligro que representamos, aquí vamos a seguir y este camino va a ser largo. Se seguirán llenando esa falsa oposición, se seguirá llenando, se seguirán cometiendo desafueros, se seguirán violando derechos humanos y nada, y continuaremos así. Se constituirá quizás un gobierno en el exilio para gozar de financiamiento X, y mientras tanto irán desapareciendo las empresas públicas, más de lo que está, se seguirá destruyendo el país, las universidades se seguirán destruyendo, los hospitales ya serán tiendas de campaña, hospitales de campaña. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hablar con la verdad sin complejo. Solos no podemos. Por ahí me preguntaron que si yo apoyo una intervención. Al menos lo que yo apoyo es la creación de una amenaza seria y creíble. Que por lo pronto nosotros no somos creíbles, somos una amenaza para estos desgraciados, no lo somos. Ok, ellos tienen todo el poderío militar, y tanto regular como irregular, y nosotros no. Nosotros podemos tener la razón, pero no tenemos la fuerza, ¿ok? Y estos tipos no tienen la razón y tienen la fuerza para someter a quienes tienen la razón. Entonces, si constituye esa amenaza seria y creíble, bueno, yo creo que allí pudiéramos comenzar a decir, hey, vamos por un buen camino, pero por lo pronto no. Por lo pronto no. Yo hoy estoy muy incómodo, pero jamás dejémonos vencer aquí. Mientras entendamos que el 80% del país no está de acuerdo ni con la oposición sea la mesita o sea esta oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional que fenece ahorita el 5 de enero del año que viene, o mucho menos con el régimen, tenemos mucha esperanza. No tuviéramos esperanza si el 80% estuviera de acuerdo con el régimen. ¿Ok? Bueno, compañeros, apretado abrazo. Creo que me extendí mucho y dije que iba a ser breve aquí. Antonio Domínguez se unió tarde, ya me estoy despidiendo. Saludos de Madrid. Héctor Zapador, saludos desde Londres. Héctor, mi gran amigo, un fuerte abrazo. Más temprano que tarde saldremos de esa oscuridad en nuestra amada Venezuela. Apretado abrazo, Héctor. Rafael, bueno, ya nos despedimos hoy, lunes. Sutrikiti, es verdad, ingeniero Guaidó ha omitido intencionalmente el lobby. Así mismo es. María Corina, presidenta, dice César Rojas. Guzmán Luis se unió. Raquel Luis 05 se unió. Bueno, amigos míos, yo casi siempre en las tardes trato de hacer estas conversaciones por Instagram, por saludos Raquel, por Periscope, porque me sentiría muy incómodo
quedarme con lo que siento. Me sentiría muy incómodo no expresar lo que yo veo muy claro. Lo veo muy claro. Guzmán Luis, saludos profesor desde Santiago de Chile. Oye Guzmán, peligro, incómodo lo que ustedes están viviendo allá, pareciera un déjà vu. Alfonso, ¿qué le queda a la juventud, estimado Pablo? Difícil para la juventud. La UC, ¿en qué estado está? La UC está en el estado Carabobo y en el estado Aragón, no mentira, y en el estado Cojedes. Mira, la UC está como todas las universidades públicas del país, muy mal, muy mal. Cuando te digo muy mal, es muy mal, ¿ok? Ya viene el momento de aprobar el presupuesto, que prácticamente fue lo que decidió Caracas. Se calculó el sueldo de los trabajadores en los mismos $4 mensuales hasta octubre, o sea, no consideró aumento, ni inflación, ni nada de esas cosas. Esto no, aquí estamos abiertos, todavía vivimos, bueno, quizás porque lo consideramos como un apostolado. Vale la pena los conversatorios, mantenernos en línea. Gracias, César. Vamos a tratar de hacerlo durante esta semana en las tardes y cada vez que yo pueda. Hoy estuve por Luce y dan ganas de llorar, así es, dan ganas de llorar, yo voy todos los días. Extraño mi linda fase, sí, de educación. Simonetti, es fuerte, hermano, que no hay profesionales de la educación. Sutric, $4, así es, Sutric. No estoy exagerando. Los chilenos están incómodos porque su sueldo son $200 y pico mensual. Bueno, poco, pero bueno. Tengo amigos en Chile, están muy mal con este problema de la izquierda loca y ahora en este trance comunista eleccionario. Sí, yo también estoy mal y no estoy en Chile. Me siento mal, me siento incómodo. Alex, han planteado sacar carreras de manera online. Bueno, sí se ha acordado, ¿no? En algunas facultades se va con el sistema online, ¿okay? Bien sea sincrónico o asincrónico, sobre todo en fases. Ahorita tenemos un periodo académico especial en algunas facultades. De hecho, yo estoy dando clases los lunes a las 8 de la mañana en un seminario Teoría de la Moral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. Educación ha trabajado en eso. Hacia allá vamos, inclusive cuando pasemos la pandemia y así salgamos de estos bárbaros o este régimen, yo creo que esa herramienta de la virtualidad no la podemos abandonar. Siempre tenemos que ir adaptándonos a la tecnología. Desde luego, aquí no hay ni siquiera internet muchas veces, no hay luz, no hay nada. Mucha gente no tiene computadores. Héctor, la destrucción de las universidades autónomas ha sido una política del régimen, así es. Durante más de 20 años, así es. Destruir la educación, destruir la disidencia, destruir las casas del conocimiento, destruir todo. Aquí dice 780.000 bolívares el cartón de huevo, 15 unidades, lo estás consiguiendo barato. El cartón de huevos casi siempre, medio cartón, perfecto. Está muy parecido, el cartón va a la par del precio del queso blanco. Simonetti, pero dicen que uno no puede opinar en la política de los países. Mire, yo puedo opinar de los políticos en todos los países, ¿okay? Para eso es la libertad, ¿okay? Y aquí basta, o sea, yo tengo mucha gente en Chile, tengo mucha gente, y además a mí me gusta la política y me gusta estudiar el comportamiento político en todos los países. Que a mí me quiten, imagínate, soy profesor de una facultad de ciencias jurídicas y política, y entonces me van a decir que no opine de política, por Dios. Hay que estudiar el derecho comparado. Yo egresé a UC, propongo hacer uso de mis conocimientos de apartado de la educación. Sí, señor, aquí quedaron algunos. Así es, gracias, César. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo digo por ti, Simonetti, no, tranquilo. Pero esto es precisamente para todo el mundo tiene derecho a opinar en política. Es que lo leí, ok. 1 litro de aceite para motor, $6, así mismo es. La mayoría de las personas que tuvimos que abandonar nuestras carreras y nos gustaría poder sacarlas estando en otro país. Sí, son las limitaciones que tenemos. Problema, no sé qué carrera estudias ni nada de esas cosas, eso habría que probarlo. Pero tú sabes cómo está la cosa en el país. Se unió. Bueno, ya más o menos, ya despidiéndonos, duramos un poquito y ya me sonó aquí el teléfono que se está acabando la pila. Apretado abrazo para todos, amigos míos. Apretado abrazo. Vamos a ponernos positivos, aunque
esa parte positiva no nos evite ver lo que está ocurriendo. Y precisamente para determinar lo que está ocurriendo, tenemos que detectar cuál es el mal para aplicar la solución. Sabemos que estamos en un régimen terrorista, bueno, un narcogobierno. Sabemos que esto no va a ser una salida electoral, por eso me incomoda que estén planteando una consulta. ¿Qué consulta, por Dios? O sea, consultarle imagínense ustedes que están en un edificio, todos ustedes que me están viendo, en un edificio que se está quemando el edificio y el de la Junta de Condominio diga, vamos a consultar aquí si llamamos a los bomberos o no. ¿Qué es eso, vale? Eso es lo que está planteando Juan Guaidó y el E4. Consultar para ver si estamos de acuerdo con utilizar todas las herramientas posibles, internas y externas, para salir del régimen. O sea, van a preguntar eso. O que si estamos de acuerdo o no con la farsa electoral del 6 de diciembre. Van a estar preguntando eso cuando ya desconocimos que ya fue sancionado Nicolás Maduro, ya abandonó el cargo, ya fue todo, ya se encargó Juan Guaidó, que dijo el gobierno de transición, ya Juan Guaidó dijo que invocó el R2P ante, bueno, algunas personas de la Organización de las Naciones Unidas. Y vamos a estar pensando que si reconocemos o no reconocemos esa farsa del 6 de diciembre. Mire, una cosa es que piensen que somos bobos y otra que estén seguros que somos bobos y no somos bobos. Así que yo no me calo ni el cuentico del régimen, ni mucho menos el cuento balurdo de la consulta de esa, no sé, ni siquiera saben cuándo va a ser la consulta. Y ustedes saben lo que yo presumo, que para ese simulacro del 6 de diciembre va a ir más gente que se convocara esa consulta. Así va a ser. Bueno, compañeros, una cantinflada, así mismo es esto. Un apretado abrazo para todos. Ahora sí me despido. Vamos a ver si nos conectamos mañana otra vez. Que estén bien.